El derecho internacional público en la actualidad es importante debido a que es un ordenamiento que va a regular el comportamiento de los Estados y de otros sujetos internacionales conforme a su competencia y sus relaciones entre sí, con el fin de preservar la paz y la cooperación internacional. Las principales fuentes de derecho internacional son la costumbre, los principios generales del derecho y los tratados como fuentes directas, mientras que las fuentes indirectas son los actos de las organizaciones internacionales, los actos unilaterales de los estados y los medios auxiliares como la doctrina, jurisprudencia y equidad. Un tratado se crea en base a las costumbres que existen entre los estados y son una forma de regular internacionalmente dicha costumbre. Para la firma del tratado el estado debe ser libre y soberano y quien firme debe ser una persona facultada para realizar dichos actos en representación del estado. Una vez firmado el tratado, se debe cumplir con lo pactado y con todo lo acordado dentro de este. El derecho internacional lo crean las organizaciones internacionales mediante las prácticas internacionales, costumbres, tratados, etc. y demás actividades que se realizan dentro del derecho internacional. Debido a estas, debe existir un medio de regulación y solución de controversias que se presentan o que pueden presentarse entre los estados. Para el sistema internacional, un Estado debe cumplir con los elementos de población, territorio y soberanía. Los actores del sistema internacional son los Estados, las organizaciones intergubernamentales y las transnacionales. Para el sistema internacional, la Guerra Fría fue un factor muy relevante, pues durante esta hubo una pugna dual de ideologías y predominó el Estado. Se buscaban mejoras sobre seguridad y hubo una interdependencia compleja entre los países centrales, por lo cual había predictibilidad, mientras que después de la Guerra Fría predominó la democracia y el capitalismo, ya no la anarquía, y a su vez el Estado comenzó a jugar nuevos roles, predominó la unión de los Estados y hubo una integración y una globalización. En la actualidad la globalización es de gran importancia, ya que es un proceso que se refiere a la integración de las economías de todo el mundo, específicamente a través del comercio y los flujos financieros. La globalización además abarca aspectos culturales, políticos y ambientales. Es de gran importancia ya que gracias a los mercados y los países se ven beneficiados para tener acceso a las nuevas tecnologías, al capital y a las importaciones. La Liga de Naciones fue un organismo internacional creado por el Tratado de Versalles el 28 de junio de 1919. Su creación estuvo influida por el presidente de los Estados Unidos, Thomas Wilson. Proponían las bases para la paz y la reorganización de las relaciones internacionales una vez finalizada la Primera Guerra Mundial. Su objetivo principal fue ofrecer al mundo un instrumento de progreso que al propio tiempo que tuviese autoridad para recomendar la solución a ciertos problemas o dificultades, fuese una garantía contra la fuerza empleada entre los pueblos. Esta Liga de Naciones fracasó principalmente debido a la negativa del Senado de los Estados Unidos de aprobar el tratado, por lo que los Estados Unidos, siendo una de las principales potencias de la posguerra, nunca se incorporó a esta, siendo él mismo quien dio inicio y propuso dicha sociedad. La ONU es una organización de estados soberanos en la que cada estado tiene la facultad de afiliarse voluntariamente a esta para colaborar a favor de la paz mundial, promover y apoyar el progreso económico y social, y esta organización fue creada en 1945. Actualmente son 192 países los miembros de las Naciones Unidas, quienes firmaron la Carta de las Naciones Unidas comprometiéndose a cumplir con las obligaciones previstas en ella. Están dispuestos a cumplirlas y son capaces de cumplirlas. Tiene como finalidades, principalmente, preservar a las nuevas generaciones del flagelo de la guerra, reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, crear condiciones para mantener la justicia y el respeto a los tratados internacionales, promover el progreso social y elevar el nivel de vida. La Organización de las Naciones Unidas abarca 6 órganos principales: la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria, Corte Internacional de Justicia y la Secretaría. La Asamblea General tiene como principales funciones el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Tiene como función discutir toda la cuestión relativa a la paz y la seguridad internacional. Debe hacer recomendaciones sobre cualquier cuestión dentro de los límites de la Carta, la cual fue firmada por todos los países.
Debe promover estudios y hacer recomendaciones para fomentar la cooperación política internacional, impulsar el derecho internacional, recomendar medidas para el arreglo pacífico ante cualquier situación. La Asamblea General está compuesta por los 192 Estados miembros, cada uno de los cuales tienen derecho a un voto. Si se trata de deliberar sobre cuestiones importantes relacionadas con la paz y la seguridad, la admisión de nuevos miembros y las cuestiones presupuestarias. El Consejo de Seguridad es el órgano de las Naciones Unidas cuya responsabilidad primordial es el mantenimiento de la paz y la seguridad. Los Estados miembros están obligados a aceptar y cumplir las decisiones de este Consejo, mientras que los otros órganos solo pueden hacer recomendaciones. El Consejo de Seguridad está compuesto por 15 miembros, de los cuales 5 son permanentes y 10 son elegidos por la Asamblea General en un periodo de 2 años. Los miembros permanentes son Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido. Su principal función son mantener la paz y la seguridad internacional de conformidad con los propósitos y los principios de las Naciones Unidas, investigar toda controversia o situación que pueda crear fricción internacional. Cada miembro del Consejo tiene derecho a un voto, y las decisiones se toman por voto afirmativo. Por lo menos 9 de los 15 miembros deben votar a favor. Cuando se trata de cuestiones de fondo, se requiere que además de los 9 votos afirmativos, no exista ningún voto de los 5 miembros permanentes en contra. Esta es la regla de unanimidad de las grandes potencias, conocida más comúnmente como derecho de veto. En esta situación, si uno de los miembros permanentes no está de acuerdo con una decisión, puede emitir un voto negativo, vetando o bloqueando dicha decisión. Todos los miembros permanentes han ejercido su poder de veto en alguna ocasión. En caso de que algún miembro permanente no apoye la decisión, pero tampoco quiera bloquearla, puede abstenerse de la votación. El Banco Mundial. Su misión es combatir la pobreza con pasión y profesionalidad para obtener resultados duraderos y ayudar a la gente a ayudarse a sí misma y al medio ambiente que la rodea, suministrando recursos, entregando conocimientos, creando capacidad y forjando asociaciones en los sectores públicos y privados. Mediante la cooperativa de los 187 países miembros, los cuales son accionistas. Estos accionistas están representados por la Junta de Gobernadores, quienes son los verdaderos encargados de formular las políticas en el seno del banco. Principalmente el banco va a realizar préstamos, donaciones y diversos programas altruistas en beneficio de la economía mundial. El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento se fundó en 1944 y fue la primera institución del Grupo del Banco Mundial que posee una estructura similar a una cooperativa, es decir, es propiedad de los 187 países miembros que lo administran en beneficio propio. Su objetivo es reducir la pobreza en los países de ingreso mediano. El Fondo Monetario Internacional fue creado en 1945. Busca fomentar la cooperación monetaria internacional, afianzar la estabilidad financiera, facilitar el comercio internacional, promover un empleo elevado y crecimiento económico sostenible, y reducir la pobreza en el mundo entero. Su principal propósito consiste en asegurar la estabilidad del sistema monetario internacional, es decir, que el sistema de pagos internacionales y los tipos de cambio que permite a los países que realicen transacciones entre sí. El Fondo Monetario Internacional va a brindar una asistencia técnica y capacitación para ayudar a los países miembros a fortalecer las capacidades de concepción y ejecución de políticas eficaces. En 1994, el Fondo Monetario Internacional apoyó a México mediante recomendaciones para una reestructuración financiera y apoyo monetario para la crisis por la que México estaba pasando. El Fondo Monetario Internacional obtiene sus recursos mediante aportaciones. Esas aportaciones son equitativas y equivalentes de acuerdo a la economía de cada país. La Organización de Estados Americanos, OEA, reúne a los países del continente americano para fortalecer la cooperación mutua y defender los intereses comunes. Constituye uno de los principales foros de la región para el diálogo multilateral. Actualmente pertenecen a la organización 35 países. La Organización de los Estados Americanos es el organismo regional más antiguo del mundo, cuyo origen se remonta a la primera Conferencia Internacional Americana.
Esta organización fue creada con el objetivo de lograr, en sus Estados miembros, un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia. Tiene como propósitos esenciales afianzar la paz y la seguridad del continente, promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención, prevenir las posibilidades de causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de controversias que surjan entre los Estados miembros, organizar la acción solidaria de estos en caso de agresión. El derecho diplomático es una fuente internacional y se define como parte del derecho internacional público que regula las relaciones entre los órganos de los sujetos del derecho encargados, ya sea temporal o permanentemente, de sus relaciones exteriores. Un diplomático es aquel agente que envía a un Estado acreditante ante otro Estado, que es el receptor, para desarrollar las relaciones entre ambos. Las normas de regulación de la actividad fueron en su mayoría de origen consuetudinario y están reguladas mediante la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas. Dentro del consulado, las funciones principales van a ser dar asesoría y servicio a los nacionales que se encuentran en otro país, por lo que esto les facilita la obtención y trámite de documentos sin la necesidad de viajar al país para poder realizar dichos trámites. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona se registra 2 veces con diferente acta de nacimiento en Estados Unidos y en México? Esta persona está siendo registrada 2 veces en México y en el extranjero. Al no ser apostillada su primer acta para la inscripción al registro civil, se está estableciendo que son 2 personas diferentes y por lo tanto la persona está en un caso de doble personalidad. Sobre la materia de organizaciones internacionales, puedo decir que fue muy importante conocer cómo funcionan y cómo están estructuradas las organizaciones internacionales con más relevancia para el mundo actual, pues la globalización te obliga a conocer las funciones, los servicios y los objetivos de cada una de esas instituciones, que fueron creadas con fines específicos y con objetivos bien establecidos, ya sea para el desarrollo, el progreso o la funcionalidad de esas y otras más organizaciones y de los países miembros de cada una de esas organizaciones. Cada una de esas organizaciones necesita apoyo de cada país y de sus miembros, ya que cada uno, por separado, puede lograr pocas cosas, pero en conjunto pueden lograr un progreso general. Todos nos debemos unir para alcanzar las mejoras y el desarrollo que se está buscando. Que organizaciones como la ONU, que tiene diferentes sectores, se especializan en diferentes temas. Son organizaciones que no solo apoyan la salud o que no solo apoyan la economía, el desarrollo de la economía, sino que buscan más, buscan un progreso, buscan que cada país se pueda desarrollar autónomamente, que pueda necesitar apoyo de otros países y que otros países puedan ayudarlo.